Buenas noches, eh, mi nombre es Edison Ali Hernández, soy estudiante de la licenciatura en Educación Especial. Este trabajo va dirigido al tutor Alexander Hincapié, eh, de un tema de la semana 7 y 8 de estadística descriptiva. Bueno, la temática a realizar era combinar la estadística descriptiva utilizando las herramientas que nos da la web 2.0. El trabajo individual eh, correspondía a la solución de la siguiente actividad. Con un grupo de personas de la empresa SA se buscó encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables. Los resultados fueron los siguientes. Nos da un número de valores, eh, el cual nos da los libros contables, los libros de inventario, facturas, ingresos, nómina y otros elementos. Dentro de la estadística que hay que realizar para poderle dar solución a estas preguntas, nos da las siguientes opciones. ¿Cuál es la población, muestra y variable? ¿Qué tipo de valores se estudia? Podemos encontrar que la población pues es la empresa SA, la muestra es el grupo de personas de la empresa SA, la variable es una variable cualitativa, la cual su tipo de variable nos da que es una cualitativa nominal. Como pregunta número B, dice, ¿qué medidas de tendencia central tienen sentido calcular en este caso? Como medida de tendencia encontramos que es una medida aritmética. Encontramos en las tendencias central la medida aritmética, la mediana y la moda, lo cual para este caso, según mi interpretación, la medida de tendencia central que tiene mayor sentido para calcular es la media aritmética. Para ello encontramos esta. Aquí podemos observar que nos da la fórmula media aritmética. La media aritmética tiene la propiedad de asignar a cada elemento de la suma el mismo valor, o sea, el valor promedio. Por lo tanto, todos los datos tienen el promedio de 7,17 de probabilidad en error de cometer las diligencias con formato contable. Como podemos ver, la sumatoria de todos los errores y nos da como ítems el número de datos, que en este caso serían 6. La sumatoria nos da el número 43 y los datos son 6 y el promedio de valor nos da 7,17. Por lo tanto, la sumatoria nos da 43 número de errores, que está aquí donde lo podemos observar, y el promedio es el número que nos da de libros contables hasta otros errores, que será el 6. Esto lo dividimos. Entonces, para retroalimentar, 43 es el número de errores, el 6 son los ítems que nos da en esta cuadrilla y 7,17 es el promedio total que nos da entre en la división de estos dos resultados. En el numeral C dice, calcule e interprete la medida de tendencia central que tenga sentido. En este caso se tomó la mediana. La mediana en este caso es la suma de los dos valores de la mitad dividido en 2, ya que en este caso la cantidad de ítems son pares. En el caso que fueran impares se tomaría. En este caso tomamos la mediana, que es 5, que es el número de facturas, más 8, que es el número de los inventarios, lo sumamos, nos da 3 y lo dividimos en 2. Este resultado nos da 6,5. En este caso se toman los dos valores del medio y se promedia el número de errores que cometen al diligenciar los formatos contables, indicando que 6,5 es el resultado promedio. En el numeral D nos pregunta, ¿se puede calcular alguna medida de posición? ¿Por qué? Si su respuesta es afirmativa, encuentre mínimo 2. Si se pueden calcular medidas de posición, ya que hay n datos
en una distribución en las cuales se pueden dividir en cuartiles, deciles y percentiles, a una distribución ordenada en partes iguales. Para calcular las medidas de posición es necesario que los datos estén ordenados de menor a mayor. Encontramos la fórmula de los cuartiles, que es Q igual a K n sobre 4, la de los deciles, que es K sobre n sobre 10, y los percentiles, que es el igual a K entre n sobre 100. Como nos pedían que explicáramos, diéramos dos ejemplos, ordenamos los datos, pusimos el ejemplo en que el cuartil 1 es igual a 1 por 6 dividido sobre 4. En este caso nos da 1,5. En este caso, al ser un número decimal, se aproxima al entero más cercano superior, que sería 2. Este valor indica la posición del cuartil 1. En nuestro caso, el número 2 valor sería, el valor del primer cuartil sería 4. En el decil, podemos decir, decil 3 es igual a 3 por 6, que nos da 18. Este valor se divide en 10 y nos da como resultado 1,8. En este caso, de ser un número decimal, se aproxima al entero más cercano superior, que sería el 2. Este valor indica la posición del decil 3. En nuestro caso, el número 2 sería, el valor sería 2. El valor del tercer decil sería 4. En el numeral número 2, los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados son A. Sin agrupar los datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Calcúlenlas. En este caso, lo que se hizo fue organizar los datos en tablas de manera ordenada, en donde se hallaron tres medidas de tendencia central, que se pueden tratar, la cual es la media aritmética, la mediana y la moda, que es la ocurrencia de datos. En la media aritmética se dio la sumatoria de todos los datos de los ítems, se dividieron en 10, lo cual nos dio como resultado 8.635.000. De la respuesta, el promedio salario anual son 86.750.000 pesos. En la mediana, como ya lo vimos en el ejemplo anterior, entonces tomamos nos basamos bajo el ejemplo anterior, digitamos entre la mediana, sumamos 3.250.000 más 4 millones, lo dividimos en 2, lo cual nos da como promedio de salario anual 3.625.000. Ya hablábamos que la moda es la ocurrencia de datos, ¿no? Entonces lo que se hizo fue sacar que el dato que más se repite son 3 millones. Entonces en la moda lo pusimos como resultado 3 millones, ya que el dato es el más ocurrente, es el que más se repite. En el punto B, del numeral 2, nos preguntan cuál es la medida de tendencia central, es la más apropiada para presentar los ingresos anuales y por qué. Analizando, se notó que la tendencia central que se ve más apropiada es la mediana, porque no se ve afectada por los valores extremos y requiere que sus datos estén un poco más organizados. Pues analizando las otras medidas de tendencia, su promedio en la media es muy alto con los salarios de la mayoría de los trabajadores. Y pues en la moda solo se encuentra 2 veces, en ese caso permitiendo que no se haga el debido tratamiento a la distribución de los datos. En el ítem C del numeral 2, nos hace la siguiente pregunta: el 75% de la población está por debajo de qué ingreso. Entonces, la respuesta que nos da, el 75% de la población está por debajo del ingreso, que son 6.500.000.
indicando que el tratamiento de la fórmula fue Percentil 75, no igual 75 por 10 dividido en 100, el cual el resultado que nos da es 7,5. En este caso, de ser un número decimal, se aproxima al entero más cercano superior, que sería 8. Este valor indica la posición de percentiles 75. En el D nos pregunta, el 30% de la población está por debajo de qué ingreso. Entonces, en este caso, nos da percentil 30 por 10, dividimos en 100, y nos da el número 3 como resultado. En este caso, ser un número entero 3, este valor indica la posición de percentiles 30. En nuestro caso, pues en el 3, el valor sería el 30% de la población está por debajo de qué ingreso, que nos da 3 millones de pesos. En nuestro número numeral, que es el 3, nos da el siguiente caso. Se toma una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se les mide su talla en centímetros para determinar si el no uso de tratamiento ha repercutido con su medida, obteniéndose lo siguiente. Nos da 5 ítems, que sería de 145 centímetros a 155, hasta llegar al último, que sería 180 a 185. En la A nos pregunta cuál es la población muestra y variable, qué tipo de variables estudia. La población serán los pacientes que asisten a terapia psicológica. La muestra sería el total de los 69 pacientes que asisten a esta terapia. La variable sería la medida, que en este caso nos la da en centímetros, que sería la talla como la están tomando en el ejemplo. El tipo de variable sería de tipo variable cuantitativo continuo. En el B nos dice, encuentre las medidas de tendencia central e interprételas. Entonces encontramos la fórmula de la media aritmética. Como lo indica la fórmula, para lograr los resultados se debe multiplicar la frecuencia absoluta con las marcas de clase y luego usar el sumatorio y dividirlo por n. En el ítem C del numeral 3 nos pide que encontremos las tres medidas de posición. Entonces, como podemos observar, los cuartiles, hicimos el ejercicio, lo cual nos dio un resultado de 17,25. Los deciles, hicimos también el ejercicio, lo cual nos dio como resultado la sumatoria 207, lo dividimos en los 10 y nos da 20,17. En los percentiles, hicimos igual la multiplicación y la división y nos da 1150. Nos piden el D, escriba tres conclusiones usando los ítems B y C. Entonces, con las tres conclusiones, vamos con la primera. Como se puede ver, la media aritmética nos da como resultado 161,55, lo cual es la probabilidad de los pacientes que asisten a terapia psicológica. En segunda conclusión, como lo indica la fórmula del ítem B, para lograr los resultados se debe multiplicar la frecuencia absoluta con las marcas de clase y luego usar el sumatorio y dividirlo por n. Como última conclusión, de acuerdo al cuartil 1 se puede ver que el intervalo entre 155 y 170 de las 69 personas, por lo cual indica que 25 personas tienen una talla de 175 centímetros en promedio. Ya como último nos pide que grabemos el video, lo cual estamos cumpliendo con este ejercicio, y estamos haciendo entrega de él. Muchas gracias por la oportunidad, por la atención, y cualquier observación quedo atento para corregirla de manera significativa y que sea muy constructiva para ir mejorando los conocimientos y adquirirlos de manera positiva para poderlos transmitir en una próxima ocasión. Muchas gracias.